Vale, vamos a ver ahora una interfaz de pulsadores. Una interfaz de pulsadores NRF. Mirad. Esta interfaz de pulsadores también va a batería, si no recuerdo mal. Sí, va a batería. Sí, lleva dos baterías de 3 voltios, ¿de acuerdo? Creo que estaba viendo si le tenían puesto mis compañeros el papelito también para que no... Sí, ahí lo tiene puesto, para que no se gaste la batería, correcto. Bueno, pues esto simplemente es el mismo interfaz de pulsadores que conocemos para colocarlo en el cajillo universal, puesto exactamente lo mismo, con la única diferencia que no le conectamos bus. Esto lleva una antenita que es esta, ¿veis? Lleva esta antenita y lo que hace es transmitir por radio cuando lo colocamos en un mecanismo para hacer las distintas pulsaciones de un mecanismo. Como veis aquí lo que tenemos es dos pulsadores. Este es el común y esto es el canal 1 y el canal 2. Esto podría hacer, por ejemplo, para subir y bajar persianas. Con esto subo y cuando junto este con este, bajo persiana. O un dimmer. Con este subo la iluminación y con este bajo la iluminación. O dos encendidos de forma independiente. Este es el canal 1 y este es el canal 2. Es muy cómodo utilizar RF. Tiene un alcance, campo libre de 100 metros, donde hay paredes, donde las paredes llevan plador y todo eso. Puedes tener un alcance de, de 30 metros aproximadamente, pero no te preocupes porque también hay repetidores y todo eso. Y haciendo un buen diseño vas a tener, seguramente vas a tener un alcance que no vas a tener ningún tipo de problema. También en aquellos lugares donde no puedas meter el bus, pues también es muy cómodo meter este tipo de dispositivo. Mira qué pequeñito, ¿de acuerdo? O lo puedes colocar en cualquier dispositivo de un cuadro eléctrico que lleve un contacto para enviarte una alarma. ¿Para qué vas a echar el bus hasta el cuadro eléctrico? Puedes colocar este dispositivo. Muy fácil, ¿de acuerdo? Bien, más cosas, más cosas. Tengo aquí un montón de dispositivos que me han llegado del fabricante de Inui y nos encantan todos porque están muy pensados todos los aparatos que ellos venden. Vale, un sensor de apertura en RF para las ventanas, para las puertas. Mirad, esto simplemente es un imán. Cuando se junta el imán, se cierra el contacto. Cuando se abre el imán, da la señal de puerta abierta. Bueno, puerta, ventana, puerta de la cochera, un montón de cajón, frigorífico, lo que quieras, botellero donde tienes las botellas de vino caras, lo que sea. Cualquier cosa que tú quieras controlar su apertura. Este es el mismo dispositivo que hemos visto antes, lo que pasa es que simplemente me va a dar un on-off, y ese on-off va a ser en función de que si se separa el imán de este dispositivo, ¿de acuerdo? Si se separa, da un apertura, y si no, da un que está cerrado, simplemente, y te lo transmite por RF, sin cable, ni nada. También llevo su batería, y ¿cuánto vale este dispositivo? Voy a mirarlo, el 003, 126 euros, también muy económico. 126 euros, teniendo en cuenta que es RF, no necesita instalación de cableado, te estás ahorrando el cable bus, la tubería del cable bus, la instalación, el montaje, simplemente colocarlo, ponerle tu imán, lo tienes montado, ¿de acuerdo? Y también muy útil para controlar la apertura de cualquier cosa, de todo tipo, ¿vale? Ok, más cosas. Otro dispositivo, interfaz inalámbrico. A ver, otro interfaz inalámbrico. Pero este es de 4 canales, pero este tiene una diferencia y es que necesitamos alimentación. ¿Veis? Tiene su antenita también, ¿de acuerdo? Tiene su antenita, ¿ok? Este es de 4 canales, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, creo que sí, voy a mirar la ficha técnica, pero creo que pone común y 4 canales. Voy a mirar su ficha técnica. Interfaz universal inalámbrico, 230, 4 entradas binarias o analógicas. Incorpora 4 termostatos de control de calentamiento o enfriamiento. Solución perfecta para instalaciones convencionales bus donde no se requiere o no se puede ampliar el cableado. Genial. Genial. Podemos controlar hasta 4 sondas de temperatura o 4 entradas todo o nada. ¿Vale? Genial. Pues también hasta 45, desde 0 grados hasta 45 grados centígrados de temperatura de funcionamiento. Genial también, porque puedes colocar un dispositivo de esto en una habitación y controlar una habitación o una sala grande y puedes controlar la temperatura de 4 puntos en las 4 esquinas y sacar el valor medio. Se pueden hacer muchas cosas y además en RF, es decir, no tienes que echar el cable bus hasta esa habitación donde quieres hacer ese control. Yo siempre cuando digo el tema del RF es que le doy un uso muy rápido, muy
muy de montar y desmontar, o de instalaciones que van a sufrir cambios o van a sufrir alteraciones a lo largo del tiempo, por ejemplo como supermercados, que tienen las estanterías colocadas de una forma y mañana se colocan las estanterías de otra forma distinta, ese tipo de cosas, que son instalaciones vivas que están continuamente cambiando, pues ese tipo de instalaciones viene muy bien en el RF, porque no tiene que estar cableando y descableando lo instalado, ¿de acuerdo? Vale, otro dispositivo, regulador de tiras LED, lo mismo, pero podemos realizar un control de tiras LED, mirad, qué chulo, también en RF, ¿vale? Igual, esto es un poquito más grande porque lleva más electrónica, me refiero de ancho, pero también cabe perfectamente en un cajillo universal, ¿de acuerdo? Tiene dos entradas también, y su referencia es RK5XLE2, y esto vale 124 pavos, mirad, en RF, qué chulo. Entonces tú vas a tener una instalación eléctrica con una caja de registro y desde esa caja de registro vas a sacar un alumbrado LED donde lo puedes regular con este dispositivo en RF. No tienes que echar el bus. Es decir, la instalación que ya está ejecutada la puedes transformar a KNX realizando control colocando los dispositivos RF en la misma caja de registro donde coges alimentación de esa tira LED que a lo mejor tiene en el filo del techo, iluminando a lo mejor un mueble o cualquier cosa de ese tipo, pues lo puedes controlar con este dispositivo. Mira qué pequeñito, es una pasada. A mí realmente me gustan mucho los dispositivos de Dinui y aparte que me llevo muy bien con los chicos de Dinui porque son muy buena gente. No estoy vendiendo la moto, sino diría lo contrario, o directamente no lo sacaría en el canal. Cuando es algo que no es bueno, o que el producto no es bueno, o que su gente no es buena gente, no lo saco en el canal. Así que ya tenéis pistas cuando la gente me pregunta, oye, no he visto vídeos del fabricante tal, no he visto vídeos del fabricante cual. Pues eso es, o porque o los aparatos no son buenos o porque su gente no son buena gente. una de esas cosas, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Regulador universal, un dimmer. Mirad, chicos, también tenemos dimmer en formato pequeñito. Este dispositivo sí ya es bus, no es RF, ¿de acuerdo? Este dispositivo sí es bus, es el REKNT LE3. Este dispositivo es un dimmer bus, pero mirad qué formato más pequeñito para un canal. Vamos a ver hasta cuánto aguanta, hasta 250 vatios. Es decir, perfectamente puede controlar el circuito de alumbrado de una sala, ¿de acuerdo? Y también tiene 4 entradas para realizar el control binario de todo o nada de los pulsadores para controlar ese circuito. También tenemos un sensor de temperatura en RF, mirad, para captar la temperatura de un lugar determinado, ¿de acuerdo? Se alimenta a 220 y, mirad, lleva un cable, ¿ok? Donde podemos instalarlo esto en un lugar y con el cable llevar la sonda hasta otro lugar determinado. Y de esta manera estaríamos mirando o estaríamos supervisando en radiofrecuencia la sonda de temperatura de cualquier cosa. Que te digo yo, por ejemplo, con que haya un restaurante, una cámara de frío, un salón de actos, lugares donde necesites, por el motivo que sea, captar la temperatura media de distintos puntos, pues simplemente colocas esta sonda y como es RF, toda la señal RF se recepciona en un solo punto y estaríamos monitorizando todas las temperaturas de esa sala sin tener que echar bus, sin tener que instalar bus, y es muy rápido, muy sencillo. Vale, vamos a ver otro modelo de actuador de persianas. Este ya es algo más grande. ¿Veis? Este ya es algo más grande. Este modelo es un actuador de persianas. Mirad, es un formato, bueno, más grande, que se puede colocar también en una caja de registro, o se puede colocar dentro del tambor de las persianas, ¿de acuerdo? Puede ser como función actuador de persiana como actuador on-off. O es el control de una persiana o es el control de dos salidas, ¿de acuerdo? A 16 amperios, si no recuerdo mal. Creo que sí, que son a 16 amperios, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y también tienen sus entradas para colocarle la botonera convencional. Echar cuentas que cuando tú compras un dispositivo que tiene las entradas, ya no tienes que poner una interfaz de pulsadores, o ya no tienes que colocar una botonera multifunción. Ya directamente lo puedes hacer simplemente con estas entradas, colocar aquí un mecanismo convencional y lo tienes resuelto. Vamos a ver ahora un actuador mixto. Los actuadores mixtos son aquellos que tienen doble función, es decir, normalmente funcionan como on-off o como persiana, según como tú lo configures dentro de lo que es ETS. Me gusta mucho el cambio de formato o el cambio de estética que ha sufrido Dinui. Veo que se han puesto las pilas. Antes tenían una estética a efectos de dispositivo, y cuando tú cogías el dispositivo
veías que tenía un plástico muy endeble, que decías, ostras, esto da muy mala impresión. Y es ahora la noche y el día la transformación que han sufrido. Ahora cogéis un dispositivo de Denui y esto te lo tiran a la cabeza y te matan. Os lo digo literalmente. Este chisme, esto ya otra cosa, ¿de acuerdo? Este aparato ya otra cosa. Mirad, en la parte frontal disponemos de un accionamiento manual, donde yo puedo forzar los canales de forma manual, ¿de acuerdo? Tengo el botón de programación. Y una cosa interesante es que tengo hasta entradas. Hasta entradas. Este modelo en cuestión es de 8 canales y 12 entradas para hacer las distintas funciones de accionamiento, que se lo podíamos llevar, por ejemplo, a las distintas botoneras. Esperar, que creo que no son 12, que son más, ¿eh? Voy a mirar en el catálogo. Voy a mirar el catálogo porque creo que estoy confundido. No, son 12. 2 entradas. 8 canales, 16 amperios, 12 entradas, ¿de acuerdo? Hay que llevar la alimentación a 220 porque estos dispositivos tienen la función de que abren el contacto cuando la corriente pasa por cero. Recordar que la onda senoidal pasa por distintos valores, ¿de acuerdo? En la corriente alterna, pero estos dispositivos necesitan la señal de alimentación para saber cuándo tienen que hacer la apertura del contacto para abrir el contacto justo en el paso por cero de la señal de la corriente. Y eso es muy interesante porque así sufren menos los contactos. Es decir, te dura más el dispositivo, ¿ok? Pues es una pasada. También vamos a ver la base de datos de este dispositivo, vamos a ver lo que puede ser, pero la estética es genial. Coges el dispositivo y te das cuenta de que esto es bueno. Es decir, no, como digo, las versiones anteriores no es que fueran malas, también eran muy buenas, pero daba impresión, o tenían una estética que daba impresión que parecían de fabricantes de estos chuncos, pero esto ya ha sido la noche hervida. Yo, de hecho, cuando me llegó este dispositivo, le mandé a los compañeros de Denui una felicitación porque le digo, oye, es una pasada el dispositivo, es un lujazo de dispositivo, encaja a la perfección en el carril DIN, es decir, una pasada, está súper pensado todo lo que lleva el dispositivo. Vale, más cosas. Bueno, este dispositivo es la referencia IT KNT008, que esto vale 200 y poco euros, 270 euros. Precio catálogo, como digo, esto tiene descuentos, si lo compréis en la tienda de Canic School, tenéis descuentos de estos dispositivos. Lo interesante de este dispositivo es que 270 euros, pero pensar que tenéis 8 controles on-off o 4 persianas. Es decir, tú puedes configurar el aparato de que funcione como on-off o como persianas. De esa manera tendrás que hacer agrupaciones de que si es persiana, hacer agrupaciones de 2 en 2. Por eso, si es de 8 canales, podremos controlar 8 lámparas on-off o 4 persianas porque necesito 2 canales por persiana. Pero yo lo puedo configurar eso a mi antojo, por eso se denomina actuador mixto, ¿de acuerdo? También interesante de que pueda aguantar 16 amperios y súper interesante que solamente haga su apertura en el paso por cero de la señal senoidal de la corriente alterna, ¿de acuerdo? Eso es también muy interesante, ¿ok? Bueno, vamos a ver por último un dimmer. Esto es un dimmer de 8 canales. Una pasada de dimmer, porque lo mismo, en su parte frontal podéis hacer la manipulación de los dispositivos, ¿de acuerdo? Y también podéis, una cosa que se me ha olvidado, es deciros que disponen de objetos de comunicación los accionamientos de aquí adelante. Es decir, si yo acciono aquí, tu NTS puedes mandarlo a una dirección de grupo donde se diga que se ha accionado aquí manualmente, ¿de acuerdo? Mirad qué disipador tiene esto. Es decir, esto está súper estudiado, súper pensado. Mirad qué disipador tiene esto. El disipador es para que la electrónica interna en la regulación que se vaya a producir por parte del dispositivo, pues ese calor hay que sacarlo fuera. Y no vale dejar orificios pensando tú que se va a ventilar solo. No. Hay que colocar elementos metálicos, aireadores, como se le denomina esto, para que esos aireadores favorezcan que todo el calor que hay dentro de la electrónica salga hacia afuera, ¿de acuerdo? Y es también una pasada. Este es de 8 canales, 250 vatios. 8 canales, 250 vatios, ¿de acuerdo? Una pasada de dispositivo, como digo, también genial. Ahora vamos a meternos en ETS, vamos a curiosear un poco estos dispositivos. Este en cuestión, la referencia es la REKNT008, KNT008, que vale 480 pavos.
Pero es que son 8 canales, tío. Es que son 8 canales de control. Es decir, son 8 canales que tienes aquí. Es una pasada. Es una pasada. Tú divides eso entre 8 circuitos independientes que puedas regular y te sale el precio del punto. Así que... Ah, y también deciros, también hay una alarma por control de temperatura. Voy a sacar el tema de la ficha, a ver si veo algo más que pueda ser así interesante antes de meterme en la base de datos de los dispositivos. Vamos a... Bueno, una cosa chula que tiene Dinui es que el manual, todo está en español. Entonces, estamos acostumbrados a coger dispositivos con el manual en inglés y si la traducción no es buena te vuelve loco, pero bueno, esto es una ventaja. Bueno, el consumo del bus es menor a 3 miliamperios, es decir, no consume nada. También hay que decir que hay que llevar la alimentación a 220, ¿de acuerdo? Lámpara de incandescencia halógena, 250 vatios por canal. Lámpara LED, 120 voltiamperios por canal. Lámpara regulable, 250 vatios por canal, una pasada. Y temperatura de trabajo desde menos 5 grados hasta más 45 grados. También una pasada. También una pasada. Y características interesantes a destacar, yo creo que las veremos ahora después en el dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esto es lo que yo os quería enseñar. Os quería enseñar un poco los dispositivos que nos ha enviado el fabricante Dinui para tenerlos aquí en el aula, porque estamos continuamente bueno, pues renovando los dispositivos, enseñando cosas nuevas a los alumnos que vienen a hacer la formación con nosotros, y también para que podáis tener estas soluciones dentro de nuestra tienda online, porque son muy interesantes, sobre todo lo que a RF se refiere. Nosotros prácticamente todo lo que es RF que tenemos que hacer en ICANX Ingeniería se hace con estos dispositivos y da una solución fantástica. Así que bueno, si os parece bien, vamos a ir ahora a la parte vamos a curiosear la página web de Dinui un poco, vamos a ver cómo va la página web de Dinui, cómo está estructurada, vamos a curiosearla un poco y luego vamos a ver algunos dispositivos de estos en la base de datos de ETS, en ETS 5, a ver qué podemos hacer con ellos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a verlo.